quiero hablarles sobre el cinturón de la verdad. Esta parte de la armadura que nos habla el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6. Dice Efesios 6, verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La instrucción es clara: tienes que tomar toda la armadura de Dios, porque solamente así vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se recuerda que enseñamos que es una acechanza? Acechanza, dijimos que es una estrategia. Es la forma de proyectar hábilmente las operaciones militares o asuntos. En pocas palabras, una acechanza es un plan definido de hacer la guerra, un plan definido para atacar. Y si alguien es experto en hacer planes específicos para atacarnos, ese es precisamente Satanás. Porque Satanás por naturaleza es un estratega y es muy astuto. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que nosotros no debemos ignorar la manera en la que él ataca. No debemos ignorar, como dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Porque si ignoramos la manera en la que él ataca, entonces lo más seguro es que él va a hurtar, él va a matar y él va a destruir todo lo que tú le permitas poner mano. Así que con esto en mente, leamos un poco más acerca de cómo el apóstol Pablo nos habla sobre el cinturón de la verdad. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, teniendo esto en mente, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, por tanto dice: toma toda la armadura de Dios. Note por favor que es la segunda vez que se repite la instrucción de tomar toda la armadura de Dios. Si quieres estar firme contra las acechanzas del diablo, si quieres estar firme en el día malo, si quieres estar firme cuando Satanás te ataque, necesitas tomar toda la armadura de Dios, porque solamente así, dice, podemos resistir en el día malo. Y entonces, habiendo acabado todo, dice que estemos firmes. Versículo 14: estad pues firmes, y me da la instrucción, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué cosa? Con la verdad. Y aquí el apóstol Pablo me da la primera parte de la armadura espiritual, de la cual él me está diciendo que yo la debo de tomar completa. Y estamos hablando entonces de la verdad, ¿sí? Tenemos nosotros la figura de un soldado romano que está completamente vestido de esta armadura a la cual Pablo estaba haciendo referencia para enseñarnos que debemos de tomar cada una de estas armas. Y nosotros nos damos cuenta que este soldado tiene una especie de cinturón aquí en su cintura, ¿verdad? O una faja le han llamado algunos. Esta es la parte de la armadura a la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dijo estas palabras: ceñíos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué hacía esta parte de la armadura? Ese cinturón, ¿qué es lo que hacía? Dice que ceñía a un soldado. O sea, un soldado tenía esas ropas,
pero en ocasiones ese estilo de vestimenta, como estilo falda que usaban antes los soldados, a la hora de estar en batalla, a la hora de la acción, no les permitía moverse con mucha libertad. Entonces, ¿qué hacía el cinturón? Les ayudaba a ceñir sus ropas de tal manera que muchas veces ellos podían subir esas ropas, meterlas sobre el cinturón, apretar y de esta manera correr más rápido o poder saltar más rápido sobre un caballo o pasar de un lado a otro una muralla sin que sus ropas, escúcheme bien, se atoraran en algún arbusto, en algún lugar, y por atorarse ellos quedaran a merced del enemigo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice ciñan sus lomos con la verdad, nos está invitando a estar listos para la batalla, listos para entrar en acción. Entonces, el cinturón representa la verdad de Dios que vamos a utilizar nosotros contra la estrategia de Satanás por excelencia. Yo quiero decirles que la estrategia de Satanás más efectiva precisamente es la mentira, es el engaño. Por eso el apóstol Pablo comienza con esta parte de la armadura, porque si en algo Satanás es experto, es en mentirnos, es en engañarnos. De hecho, la Biblia le llama a Satanás que es el padre de toda mentira. Oiga, por favor, vamos a comprobar esto en Juan capítulo 8, el versículo 44. Jesús les dice estas palabras a los que lo estaban escuchando, pero no entendían el lenguaje de Jesús. Cuando Jesús les hablaba de que si ellos eran padres de Abraham, entonces no procurarían matarle. Y Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mire lo que habla acerca del diablo. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Dígalo fuerte, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, oiga esto, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando él habla de suyo, de lo que él es, porque él es mentiroso por naturaleza y es padre entonces de mentira. Todas las mentiras que han existido desde el principio son atribuidas ¿a quién? A Satanás, el padre de toda mentira. Por eso está el Señor aclarándonos esto, porque la Biblia enseña, hermano, que Él ha mentido y ha hecho mal en la humanidad por miles de años. Ha engañado generación tras generación, le ha mentido a reyes, le ha mentido a profetas, le ha mentido a discípulos, le ha mentido a niños, le ha mentido a jóvenes, le ha mentido a muchas generaciones, porque la Biblia nos enseña que desde el principio es mentiroso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Oiga lo que dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, ¿qué dice? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, dice, fueron arrojados con él. Aquí la palabra le dice a Satanás un nombre y le dice la serpiente antigua, que ha engañado al mundo entero desde el principio de la humanidad. Entonces, esta palabra de la serpiente antigua
nos lleva por fuerza al principio de la humanidad, cuando la serpiente hizo su primer trabajo en esta tierra, engañando a Eva y comenzando a engañar al mundo entero hasta el día de hoy. Entonces vayamos a ese suceso en el Génesis para que veamos cómo Satanás es un experto en engañar. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente, o sea Satanás, era astuta. Ya le dije que la palabra astuta o astuto quiere decir hábil para engañar. Un maestro, un experto en la mentira, en el engaño. ¿Por qué? Porque es el padre de toda mentira. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le digo algo: Satanás es tan experto en la mentira que él hace creer sus grandes mentiras como si fueran grandes verdades. ¿Cómo lo logra? Lo logra de esta forma, escúcheme bien. Si Satanás logra nuestra atención, buscará ganar nuestra confianza entonces. Note por favor cómo él logra que creamos sus grandes mentiras como si fueran grandes verdades. ¿Cómo lo hace? Le voy a mostrar en la palabra un proceso para que usted por favor no caiga en las redes o en esta estrategia de Satanás. Porque le voy a decir algo: se va a dar cuenta que Eva tenía comunión con Dios. Oiga, por favor, lo peligroso del asunto. Satanás no vino a engañar a alguien que no conocía la voz de Dios. Satanás no vino a engañar a alguien que no tenía comunión con Dios. Satanás no vino a engañar a alguien que no conocía la palabra de Dios. Oiga por favor lo que le estoy diciendo, ¿sí? Sino que Satanás engañó a Eva, que ella podía tener estas cosas con seguridad, porque Eva conocía la voz de Dios, ¿cierto o no? Eva tenía comunión con Dios porque Dios venía y platicaba con ella y con Adán, ¿cierto? Y Eva conocía lo que Dios decía o lo que Dios había dicho. En otras palabras, Eva conocía la palabra de Dios. Ojo, aún con todo eso, el padre de mentira, el experto en toda maldad, en todo engaño, la engañó. La engañó. Por favor, abra su corazón, porque aquí hay personas que probablemente tienen mucho tiempo de conocer a Dios. Óigame, probablemente tienen mucho tiempo de conocer la palabra de Dios porque han leído la Biblia desde jóvenes, ¿sí? Y probablemente tienen mucho tiempo de que han tenido comunión, inclusive también con Dios, como lo hizo Eva. Pero escúcheme bien, están cayendo en un engaño. ¿Está conmigo? Me estoy dando a entender. ¿Y cómo es que una persona que conoce a Dios, que sabe oír a Dios y que sabe tener comunión con Dios, puede ser engañada? Si una persona así puede ser engañada, imagínense cómo serán engañados con facilidad aquellos que no conocen a Dios, que no saben distinguir la voz de Dios y que no conocen la palabra de Dios. Son presa más fácil para Satanás, ¿cierto? Pero este ejemplo en la palabra está escrito para que tú te des cuenta lo astuto que es el diablo, y para que entonces entiendas por qué el apóstol Pablo comienza diciendo: ciñan su entendimiento, ciñan sus lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es un experto en engañar. Por eso lo primero que Satanás hizo, escúchame bien, fue
captar la atención de Eva. Llamar la atención de Eva. Llamó la atención de Eva hablándole y después ganando su confianza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hizo? Fíjate cómo lo hizo. Le habló y le dijo: con que Dios os ha dicho. Le habló de algo que ella conocía, ¿cierto? Le habló de algo que ella sabía. Entonces escúcheme bien cómo Satanás engaña a la gente. Satanás conoce lo que ha pasado. ¿Estás conmigo? Satanás no tiene problemas para decirte algo que ya ha sucedido. No tiene problemas, te lo va a decir con lujo de detalle para llamar tu atención. Y no solamente llamar tu atención, sino para ganar tu confianza, para que le pongas oído. ¿Por qué? Porque te está diciendo algo que ha sucedido. Y no te tiene que decir algo malo que ha sucedido. Te puede decir algo bueno que ha sucedido para que le prestes atención y para ganar tu confianza. ¿Sí? Y eso fue precisamente lo que hizo Satanás. Por eso mucha gente cae en las garras de los adivinos, caen en la garra de los brujos, de los que practican estas cosas, de echar las cartas, de leer la mano, de leer el tarot, etcétera, de hablar con los muertos. Y esta gente gana mucha confianza porque a través de estas personas Satanás usa sus demonios para decirle a esa gente cosas que han pasado y decírselas con detalle específicamente. Y entonces la gente comienza a poner su confianza en estas personas porque esas personas le han dicho cosas que se han dicho anteriormente o cosas que han pasado anteriormente, y entonces la gente empieza a poner su confianza en ellos. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Con que Dios te ha dicho, ¿sí? Se ganó la confianza de Eva. Y mira, versículo 2. Cuando se gana la atención y la confianza de Eva, entonces entra la confianza de Eva de comenzar a dialogar con Satanás. Cuidado, por favor. Dice el verso 2: la mujer respondió a la serpiente. Mire, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Como que trató de, en alguna manera, como dijera yo, defender lo que Dios había dicho. ¿Sí? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, lo que le dije al principio, Eva conocía a Dios y Eva sabía lo que Dios decía o lo que Dios había dicho, conocía la palabra de Dios, ¿cierto o no? Porque dice, dijo Dios. Esto a mí, hermanos, de verdad que me pone en alerta, porque hay muchos cristianos que saben lo que dijo Dios, pero siguen siendo engañados. ¿Sí o no? Hay muchos cristianos que saben que no le des lugar al diablo con el enojo y siguen siendo engañados porque siguen enojados. ¿Me estoy explicando? No vamos tan lejos. No vamos tan lejos. Tenga entonces cuidado, porque no basta con saber lo que dijo Dios para que tú evites ser engañado. Tienes que ser oidor, hacedor. Y eso fue lo que le faltó a Eva. Oyó lo que dijo Dios, pero le faltó hacer. Le faltó obedecer lo que Dios estaba diciendo. Entonces, si tú oyes lo que Dios ha dicho, pero no lo obedeces, tú vas a caer en un engaño. Te vas a engañar a ti misma, a ti mismo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vas a pensar que estás haciendo bien y lo único que estás haciendo es engañarte. Caer en el engaño de Satanás como cayó Eva. Por eso ella dijo Dios, no comerás de él,
Mire que ella estaba clara con lo que Dios había dicho. Ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía las instrucciones? Claro que sí. Pero escúcheme, ¿cuál es el problema? Cuidado. Porque si Satanás llama tu atención y gana tu confianza, por favor, cuidado con esto. Es muy peligroso entrar en un diálogo con un experto en mentir. ¿Estás conmigo? Es muy peligroso entrar en un diálogo con un experto en mentira, que la Biblia dice que es el padre de la mentira, el que engaña desde el principio, el que engaña a todo el mundo. Es muy peligroso que yo me ponga a dialogar con alguien que es hábil para engañar. Es muy peligroso. Le voy a hacer un ejemplo para que usted entienda esto. ¿Usted se atrevería a jugar, por ejemplo, básquetbol con Michael Jordan? ¿Quién se atrevería a jugar, por ejemplo, golf con Tiger Woods? ¿Quién se atrevería a boxear, por ejemplo, con bueno, el Canelo no me gusta. Vamos a decir Mike Tyson, aunque ya está retirado, creo, no sé si está retirado, pero ese hombre en el primer asalto y para abajo. ¿Ah? ¿Todavía? ¿Ya se retiró? Ya, pero aunque esté retirado yo no me aviento. ¿O tú sí, Jeremy? Yo sé que te gusta el boxeo, te aventarías. Aquí está, en esta esquina Jeremy y en esta Mike Tyson. ¿A quién le apuestan? Yo le apuesto a Mike Tyson. ¿Cuántos le van cuánto le apuestan $1,000 a Jeremy y va contra mí? Y no porque estemos menospreciando a Jeremy. Lo que pasa es que ese es un hombre entrenado y experto en lo que hace, ¿cierto? Jeremy lo hace por hobby, por estar fuerte, jovial y no sé qué más. ¿Sí? Cuidado. No podemos nosotros arriesgarnos a un diálogo con un experto en la mentira, y esto fue el error que cometió Eva. Primero, ponerle atención a una voz extraña. Segundo, dar su confianza a esta persona y empezar a entablar una conversación con alguien que ahora tú y yo sabemos que es un experto en engañar. Ahora te digo algo, como excusa para Eva todavía no sabía que era Satanás. ¿Estás conmigo? Pero lo que sí sabía, cuál era la voz de Dios, quién era Dios y lo que Dios había dicho. Eso estaba claro. Pero cayó en el engaño. Ahora, a diferencia de Eva, usted y yo sabemos esas tres cosas y sabemos la cuarta, que todo lo que viene contra la ley de Dios y con todo lo que viene contra lo que Dios ha mandado, viene del padre de toda mentira. ¿Cierto? Entonces nosotros estamos en ventaja. Sin embargo, escúcheme bien, amado hermano, quiero decirle que algunos de nosotros o algunas personas se arriesgan a entrar en un diálogo con Satanás. Yo quiero decirle que Eva, en vez de dialogar con el diablo, en vez de dialogar con la serpiente, Eva tuvo que haber silenciado la serpiente. ¿No es lo que nos enseña Jesús? ¿Qué hacía Jesús con los demonios? Los reprendía, los echaba afuera, les decía: enmudece, sal de él. ¿No dice eso la escritura? Sí. Por favor, no caiga en esa mala enseñanza que algunos
a la hora de enseñar liberación espiritual, o a la hora de enseñar exorcismo, o a la hora de enseñar, como en las películas de Hollywood, los exorcismos, o a la hora de enseñar la guerra espiritual, se le enseña a la gente a estar dialogando con el demonio. Ese es un error fatal. ¿Me estoy explicando? Yo lo he visto, y hay libros inclusive cristianos, de pastores, de maestros cristianos, que se ponen a estar enseñándole a la gente a dialogar con los demonios, y que tú le tienes que decir al demonio, y pregúntale cómo entró a la vida de esta persona, y pregúntale cuántos años lleva dentro de él, y pregúntale cómo se llama, y pregúntale esto, y pregúntale el otro. Oye, le estás preguntando a un mentiroso. ¿Me estoy explicando? Errores garrafales que comete la gente que no conoce al Señor, o que no conoce, mejor dicho, la palabra, o que tergiversa la palabra, que la tuerce y la enseña a los demás, y como los demás no estudian la palabra, entonces lo creen, y al rato están platicando con el enemigo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No te des ese lujo, porque te va a ganar, te va a engañar. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, en sus epístolas, yo temo. Había un temor en el apóstol Pablo muy grande, y él decía, yo temo que vuestros sentidos sean engañados de alguna manera, así como Eva fue engañada, así como Satanás se encargó de engañar a Eva. Yo temo que vuestros sentidos sean extraviados, decía el apóstol Pablo, de la verdad en Dios. Es un temor, amado hermano, que hasta el día de hoy persiste en todos los que servimos al Señor y en todos los que somos maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos que el Señor engañe, que el diablo, engañe a ninguno de nosotros, porque Él es experto en hacerlo. Por eso, cuando usted se llega a encontrar con un demonio, usted tiene que expulsarlo. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Muy bien. Pero Eva cometió el error de platicar con el diablo. Eva cometió el error de dejar que los pensamientos empezaran ahí a mezclar en su mente. Por favor, no dejes que el diablo te siga sembrando pensamientos erróneos a la palabra y a la conducta que Dios quiere en tu vida. No lo dejes. Entre más tú le des lugar al diablo, él va a seguir mintiéndote. Él te va a seguir haciendo que veas las cosas de la manera que Dios no quiere que tú las veas. Lo hizo con Eva. Por eso te estoy diciendo esto. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Fíjese cómo se hizo la confianza tan grande, porque el diálogo ya está, pero en todo su esplendor. ¿Sí lo ve? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba contradiciendo? La palabra de Dios. Lo que Dios había dicho a Eva, no moriréis. Y escuche, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche por favor, aquí hay algo que debemos hacer notar, y creo que no está escrito ahí. Pero cuando el diablo le dice, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, el diablo está apelando a Eva o al hombre sobre el deseo de conocer y el deseo de tener poder. Se te van a abrir los ojos, ahí está el conocimiento. Vas a ser como Dios, ahí está el poder. Y si hay algo que al hombre le llama la atención, es el conocimiento y el poder. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y sabe que mucha gente, por querer conocer, indagar aquí
y buscar allá y conocer acá y conocer de esto y conocer de aquello y conocer de tantas cosas. El diablo, hermano, los engaña con tanta filosofía, con tanta enseñanza, con tantas cosas que hay en el mundo, con tantas religiones, con tantos pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre, con ese deseo de conocer, en vez de llegar a conocer la verdad, lo único que conoce es su perdición. Cae en las redes de Satanás, ¿cierto? Entonces, por favor, escuche. ¿Qué hizo Satanás en este diálogo después de ganarse la confianza de Eva? Fíjese cómo la engañó. Fíjese cómo la engañó, por favor, porque le vuelvo a repetir y quiero que le quede claro. Eva era una mujer que conocía a Dios. Eva era una mujer que tenía comunión con Dios. Y Eva era una mujer que conocía lo que Dios había dicho, en otras palabras, la palabra de Dios. Sin embargo, fue engañada. ¿Cierto? Voy a ser bien personal. Y no levante la mano. ¿Cuántas mujeres de aquí conocen a Dios? ¿Cuántas mujeres de aquí tienen comunión con Dios? ¿Cuántas mujeres de aquí conocen lo que la palabra de Dios dice? Ahora la pregunta obligada. ¿Cuántas mujeres de aquí quizá están cayendo en un engaño? Espero que nadie diga amén. Ahora, si después de esta enseñanza te das cuenta que tú eres una de esas Evas, entonces te conviene arrepentirte. Te conviene arrepentirte y darte cuenta que estás en un engaño. Darte cuenta que el padre de toda mentira te engañó y caíste redondita o redondito en sus manos y estás haciendo no la voluntad del Padre Celestial, sino que estás haciendo la voluntad de aquel que te engañó. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hizo Satanás? Fíjate lo que hizo Satanás. Satanás distorsiona la imagen y la palabra de Dios. Esto fue lo que él hizo con su habilidad para engañar. Esto fue lo que él hizo con su astucia para mentir. Distorsionó la imagen del Padre y la palabra que él había dicho. Satanás logra que muchas personas tengan un concepto equivocado de Dios, un concepto equivocado del mundo en el que vivimos, y por lo tanto, como tienen un concepto equivocado de Dios, un concepto equivocado del mundo en el que vivimos, muchas veces Satanás logra también que la persona tenga un concepto equivocado de él mismo, de esa persona. Y por eso hay personas entonces que están viviendo el día de hoy con conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de distorsionar la imagen del Padre. Ahora escúcheme bien, por favor. ¿Sí? Todos en algún momento hemos escuchado esa voz del engañador que pone en duda la bondad de Dios. ¿Sí o no? ¿La ha escuchado o no la ha escuchado? ¿Verdad que sí? Todos en algún momento hemos escuchado esa voz que pone en duda la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces los hijos de Dios pasamos por momentos de crisis. A veces los hijos de Dios pasamos por momentos de sufrimiento. A veces los hijos de Dios pasamos por momentos de dolor. Y cuando pasamos por esos momentos de sufrimiento, viene esa voz que dice: si Dios es bueno, entonces ¿por qué estás sufriendo? Amén. ¿Sí o no? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué te está negando eso que tú le estás pidiendo? Si Dios es bueno y escucha la oración, ¿por qué tienes años orando y tu oración no es respondida? Si Dios es bueno y le interesa la oración. Hemos escuchado esa voz, ¿verdad? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto mal?
Si Dios existe y es amor, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios existe y es amor, ¿por qué hay tanto niño que se está muriendo de hambre? Si Dios es bondadoso, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta niña vendida en la prostitución y Dios no hace nada aparentemente? ¿Qué Dios está sordo? ¿Qué Dios está ciego? ¿Por qué no hace algo? ¿Has escuchado esa voz? ¿La has escuchado? Claro que la hemos escuchado, porque hemos pasado por momentos de dificultad, momentos en los que a veces no entendemos los designios del Señor en su soberana voluntad. No los entendemos, amados hermanos, y es cuando el enemigo aprovecha para poner en duda la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho, y distorsionar la imagen del Padre. Y es ahí entonces donde ha nacido el ateísmo, donde ha nacido el gnosticismo, donde ha nacido el humanismo, donde ha nacido el panteísmo, de todas las personas que creen que cada cosa que hay en esta vida es un Dios, y a eso se le llama panteísmo, por ejemplo. Tantas creencias que hay en el mundo el día de hoy, y todo ¿por qué? Porque Satanás se ha encargado de distorsionar la imagen ¿de quién? De Dios, la imagen del Padre. Le voy a decir esto: las creencias falsas acerca de Dios vienen de lo que hemos escuchado y experimentado. Estas creencias afectan indudablemente el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, y por eso muchos de nosotros vivimos con grandes conflictos internos. Hay gente que no tiene paz en su corazón. Hay gente que no encuentra el descanso en su corazón porque ha buscado en todos lados y no encuentra ese descanso. Y no encuentra ese descanso, ¿por qué? Porque Satanás les ha encargado de llevarlos a todos lados y alejarlos, escúcheme bien, del dador de la vida, del dador del descanso, del dador de todas las cosas, que es nuestro Señor. Cuidado, por favor, con esto. Cuidado, porque Satanás es un experto en alejarnos del Padre, y sobre todo es un experto en distorsionar la imagen del Padre. Ahora, le voy a dar esto como un bonus. Esposas, por favor, cuidado. Cuidado. No sea usted una serpiente. No sea usted una serpiente que distorsiona la imagen del Padre en su hogar. Cuidado, mujeres. Por favor, Dios a la mujer le entregó un poder que se llama influencia. De tal manera que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y ahí está el poder de la influencia. Por favor, yo le he dicho mucho a las mujeres, a veces en consejería, este consejo que yo le estoy dando a usted: mujer, por favor, usted no se ponga del lado del diablo. Usted no trabaja para el diablo. Usted no debe de darle en su vida lugar al espíritu demoníaco de la serpiente. Usted no debe de ser una serpiente que distorsiona la imagen del Padre. Le voy a decir algo: a veces el hombre en la casa, el padre de familia, no se comporta como debe comportarse, porque el padre es el sacerdote del hogar. El padre es el que debe de poner el ejemplo a todos. El padre es el primero que tiene que buscar al Señor. El padre es el primero que tiene que comportarse sabiamente. El padre es el primero que tiene que comportarse prudentemente. El padre es el primero que tiene que ser respetuoso. El padre es el primero que tiene que usar el dinero sabiamente, para que entonces con autoridad le pueda corregir a sus hijos en su hogar. Pero ojo, cuando el padre no cumple con estas cosas, usted, esposa, por favor, no sea una serpiente que venga y distorsione la imagen del Padre.
Deje que sus hijos se den cuenta del padre que tienen. Su trabajo de usted no es hablar mal de su esposo. ¿Está conmigo? Su trabajo no es con sus hijos llegar y decirle: ah, mira, es que tu padre me trata de esta manera. Ah, mira, es que tu padre dice esto y hace aquello. Ah, mira, es que tu padre así y así. No, 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 no. El trabajo de usted no es distorsionar la imagen del padre. Ese es el trabajo del diablo. ¿Me estoy explicando? Entonces no sea una diabla. No sea serpiente. Por favor. Y lo vamos a invertir con los hombres tampoco. Hombres, no sean diablos. No sean serpientes. No saquen la lengua. ¿Sí? Por favor. Hay mujeres que tampoco cumplen con el rol de mujer sabia en la casa. La Biblia dice que una mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa. Pero una mujer necia, con sus manos, ¿qué? La destruye, la derriba. Entonces deja que tus hijos se den cuenta que en la casa no hay una mujer sabia, sino que hay una mujer necia que está destruyendo el hogar. Pero tú no eres el encargado. Dios no te ha llamado a tú ensuciar la imagen de tu esposa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Una cosa es que los hijos crezcan, si se den cuenta qué clase de padre tienen. Y otra cosa es que la madre desde pequeños los envenene. Y los hijos crezcan con resentimiento. Los hijos crezcan con odio hacia el padre. Los hijos crezcan con esas ganas de no ver al padre en ningún momento. ¿Y todo por qué? Porque la serpiente venenosa se encargó de distorsionar la imagen del padre. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Mantener en todo momento, ¿sí?, la imagen del padre intacta. Si el padre no está haciendo la voluntad correcta, los hijos se van a dar cuenta tarde o temprano, y van a ser los hijos los que por su propia voluntad van a decir: tenemos un padre sinvergüenza, tenemos un padre irresponsable, tenemos un padre que no nos ama, tenemos un padre que no le importamos, tenemos un padre que no sabe guardar el dinero, etcétera, etcétera. Pero los hijos lo van a decir porque ellos se dieron cuenta y no porque la madre vino y los envenenó. ¿Me estoy explicando? ¿Le digo algo? Le voy a contar mi ejemplo y mi testimonio. Y esto lo digo con mucho orgullo y en cierta manera, ¿por qué no decirlo?, con pena, pero en parte más orgullo que pena. ¿Por qué? Porque cuando mi padre hacía esto, él no tenía el temor de Dios en su corazón. La gente cuando no tiene el temor de Dios en su corazón, los hombres cuando no tienen el temor de Dios en su corazón, cometen errores y hacen horrores también. ¿Cierto o no? Mi padre, cuando yo era un niño, ¿verdad? Él tenía una mujer aparte de mi madre. Yo nunca supe, oiga, mi mamá sabia, yo nunca supe que mi padre tenía otra mujer y que yo tenía medios hermanos. ¿Sí? Yo nunca supe eso. Es más, yo no sabía inclusive que mi padre no era un borracho empedernido, pero tomaba. Yo nunca lo supe. ¿Y sabe por qué? Porque mi padre era de esos borrachos disque respetuosos que todavía tenía la vergüenza de llegar a casa borracho, porque no quería que sus hijos lo vieran borracho. Y sabe qué, yo no vi a mi padre borracho. Tenía vergüenza de eso, aunque no tenía el temor de Dios. Y mi padre prefería no llegar a la casa si sabía que se había emborrachado o había tomado un poquito de más. Se quedaba por allá, pero no llegaba a casa, o llegaba ya en la madrugada cuando nosotros estábamos, y se metía, pero nosotros no lo veíamos borracho. Te digo algo, aunque mi padre vivía de esta manera, tenía otra mujer, tomaba y quizás hacía otras cosas que yo no sabía, mi mamá lo sabía. Y te digo algo, yo crecí y nunca mi madre empañó o distorsionó la imagen que yo tenía de mi padre. ¿Qué hubiese pasado si mi madre, en su enojo, en su arrebato, en su imprudencia, porque a veces eso es
lo que pasa con la gente, las mujeres o los esposos, en su imprudencia, en su arrebato, en su enojo, cansados de la vida. Mi madre se hubiese levantado y hubiera dicho: hijos, les quiero decir que su padre es un mujeriego. Les quiero decir que su padre es un sinvergüenza. Les quiero decir que su padre es un borracho. Les quiero decir que su padre esto y esto. Y me lo hubiera dicho a los 8, a los 10 años de edad. ¿Qué hubiese pasado con mi corazón? Dígame. Y a veces nosotros tenemos la culpa de que nuestros hijos se echen a perder. ¿Me escuchaste? Porque le estamos nosotros ayudando a Satanás en su trabajo. Los estamos envenenando, distorsionando la imagen del Padre. Mi mamá nunca lo hizo. ¿Sabes cómo me di cuenta yo? Ya cuando yo había crecido, yo estaba ya, no me acuerdo si en la secundaria o en la preparatoria. Un día sonó el teléfono. Agarro el teléfono. Bueno, sí. Por favor, ¿me puedes comunicar con mi papá? Y yo volteé hacia la sala, vi a mis 2 hermanas que estaban ahí y dije: esta es una mujer. Aquí tengo a mi hermana Rocío y a mi hermana Selomí. ¿Mi papá? ¿Cómo? Sí, por favor, pásame al señor Julián. Habla su hija Silvia. Hermano, se me heló el cuerpo y yo dije: sí, mi papá se llama Julián, pero yo no sabía que tenía una hija Silvia. Ese día me di cuenta, pero no porque mi mamá me haya dicho. Ahora te digo algo, gracias a Dios, Dios había tratado mucho en mi corazón, de tal manera que yo, en vez de llevarla contra mi padre, sabía que mi padre necesitaba conocer al Señor para dejar toda esa vida de vergüenza y de pena en la que él estaba. Porque como le dije el domingo, ¿verdad? A veces la gente se embriaga o toma o se emborracha para olvidar sus penas, pero después los que dan pena son ellos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces yo, que no estaba envenenado, en vez de condenar a mi padre, en vez de enfrentarlo y decirle: papá, eres esto y lo otro, no, a orar y a unirme en oración con mi madre, que estuvo orando 20 años por mi padre para que el Señor lo alcanzara. Tú dices: ay, yo llevo 2 y ya me estoy desesperando. Mi madre oró 20 hasta que el Señor lo alcanzó. ¿Sí? Hasta que el Señor lo alcanzó. Pero nunca, amado hermano, nunca ella le ayudó al diablo. Es importantísimo lo que le estoy diciendo. Por favor, practiquemos esto, porque esto es algo que Satanás ha hecho desde el principio: distorsionar la imagen del Padre. Ahora escuche bien. ¿Por qué Satanás distorsiona la imagen del Padre? Porque Satanás busca alejarnos de Él. Busca alejarnos de la vida. Busca alejarnos de la verdad. ¿Sí? Si ya nos robó nuestra confianza en Dios, entonces Él quiere alejarnos de Él para que nosotros no podamos recibir ayuda si es que estamos siendo engañados. Le digo algo, últimamente me he preocupado tanto de cómo hay algunas personas que a veces caen en engaños y que Satanás se encarga de engañarlos, y por alguna o X razón o algún malentendido, de repente ya no quieren venir a la iglesia. Y ¿sabe qué, amado hermano? Me doy cuenta cómo Satanás, haciendo un plan estratégico de mentira, los ha engañado y los aleja. Oiga esto, los aleja del lugar donde está la vida. Cuidado, porque a lo mejor lo está intentando con algunos de ustedes. Te quiere sacar de aquí,
quiere que no vengas a seguir escuchando las instrucciones que estamos enseñando para desenmascararlo. Y a veces, amado hermano, me doy cuenta cómo las personas toman a mal lo que a veces nosotros como siervos de Dios hacemos por ayudar a los demás. A veces nosotros tomamos algunas decisiones compartiendo, escúcheme bien, algunas cosas que nosotros podemos compartir con el liderazgo o con gente de oración para orar por cierta familia o para orar por cierto matrimonio. Yo sé qué cosas como pastor puedo compartir para pedir a alguien más que ore conmigo, y sé qué cosas son muy personales y no se las puedo compartir ni siquiera a los líderes para pedir oración, porque son muy personales. Sabemos muchos secretos y muchas cosas personales de mucha gente, no solamente de esta congregación, de muchas congregaciones donde nosotros también hemos estado. Pero ¿sabe qué? Hemos tenido que guardar el secreto, como dicen por ahí, el secreto de confesión. ¿Por qué? Porque son cosas a veces muy penosas y muy personales. Pero en ocasiones nosotros sabemos en qué momento, escuche bien, podemos ir con nuestros líderes y decir: oigan, líderes, por favor, queremos que nos ayuden a orar porque tal familia o tal persona están teniendo una crisis. Y hablamos de una manera general y decimos una crisis familiar o una crisis matrimonial o una crisis de salud o una crisis económica, etcétera, la crisis que sea. Y no entramos en detalle, solamente decimos: aquí hay una necesidad, necesitamos que nos ayuden a orar. ¿Le digo algo? ¿Usted toma mal esto? ¿Sabe que Satanás se encarga de que algunas personas lo tomen a mal eso? Cuando saben que el pastor busca de alguna manera que se ore por ellos, o cuando saben que el pastor de alguna manera está pidiendo oración por ellos, las personas lo toman a mal. Y yo digo: ¿cómo es posible que Satanás se las encargue, se las arregle para engañarlos? Le digo algo: los profesionales allá afuera hacen algo más grande que nosotros, y ninguno de nosotros nos enojamos. Cuando Milka estuvo enferma en el hospital, nosotros sabíamos la enfermedad que ella tenía. No estábamos orgullosos de esa enfermedad, era una enfermedad horrible que nadie quiere tener en casa. Sin embargo, nos dábamos cuenta que la doctora personal de ella se reunía con otros doctores, con especialistas, con un equipo de doctores, y les compartía todo el caso de nuestra hija. ¿Le digo algo? Yo nunca se lo tomé a mal. ¿Y sabe que eso pasa con cada uno de nosotros cuando estamos enfermos? ¿Quién se ha enojado contra el doctor cuando ha hecho eso? Dígame. ¿O quién no sabía que los doctores hacen eso? Que le hablan a sus colegas con más experiencia y le dicen: mira, ven, aquí está el caso, ¿qué piensas tú? Esta niña tiene así, 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 ya le hicimos esto, aquello, le hicimos el otro, X o Y. Y entonces tú como padre sabes eso, pero tú nunca te enojas con la doctora o el doctor personal. ¿Por qué te enojas con el pastor? Sí, causa risa aquí como le hace Cris. ¿No? Oye, el pastor ya le contó a aquella persona y anda pidiendo oración por mí. Claro, porque estás enfermo. Me estoy explicando. Pero ¿quién se encarga de engañarte y hacer que eso que es para tu bien, el enemigo lo ponga en tu mente que es para tu mal? Y entonces tú, en vez de decir: ay, gracias porque alguien va a orar por mí, tú te enojes y te alejes de la vida. ¿Quién se encarga? Aquel que distorsiona la imagen de la persona que está para bendecirte o ayudarte. ¿Quién se encarga de distorsionar la imagen de nosotros? ¿Quién? El enemigo, el diablo. Yo he tenido que decirle a la gente: ¿sabe qué? Le voy a aclarar algo, hermanos, y se los aclaro una vez más a todos. Nuestro llamado es ser de bendición. Si en algún momento usted se entera que el pastor está pidiendo oración por su familia, sepa que el pastor no anda de chismoso. El pastor lo que anda buscando es que Dios obre en su familia.
tómelo por el lado amable, dice el... ¿Quién decía? El Chompiras o el Chapulín, no sé quién decía. Pero ¿quién nos hace ver las cosas de una manera diferente? ¿Quién nos hace ver? El experto en engañarnos, el experto en mentirnos. ¿Para qué? Para alejarnos del lugar donde hay vida. Es aquí entonces donde usted y yo tenemos que poner en nuestra mente esta imagen otra vez de la verdad que está para contrarrestar la mentira. La única manera de nosotros poder enfrentar a un mentiroso por naturaleza es estar sujetos en la verdad. Por lo tanto, debemos estar firmes, sujetos a la verdad. Por eso el apóstol Pablo está diciendo esto, Efesios 6:14, una vez más: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La única manera de permanecer firme es así, con la verdad. Con la verdad. No dejes que Satanás venga a empañar o a distorsionar la imagen del Padre, mucho menos lo que Dios ha dicho. No lo dejes, por favor, porque entonces si tú lo dejas y entablas un diálogo con el mentiroso, te va a engañar. Te va a engañar. Por lo tanto, escucha bien, tú y yo debemos estar seguros de quién es Dios. Y debemos estar seguros de su palabra. No permitas por ningún momento que el enemigo empañe esa imagen de quién es Dios. En los momentos de crisis no se lo permitas. En los momentos de escasez no se lo permitas. En los momentos de dificultad, de enfermedad, no permitas que el diablo venga y te empañe la imagen del Padre. Lo intentó conmigo, amado hermano. Cuando nuestra hija estaba enferma, el diablo vino y me gritó: ¿y dónde está tu Dios de milagros? ¿Dónde está tu Dios del que predicas que sana? ¿Dónde está tu Dios del que acababas de predicar que es un Dios milagroso y poderoso? ¿Dónde está ese Dios? Tu hija se está muriendo. No permitas que el diablo traiga a tu mente esa duda, esa imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial. Por eso Isaías 40 verso 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Aleluya. El cual creó los confines de la tierra. Y dice que ese Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y escucha bien, para cuando no entiendas las cosas que Él hace, para que cuando no entiendas por qué aparentemente se está tardando en responder, la palabra te recuerda esto: que su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién de nosotros somos capaces de enseñarle a Dios? ¿No lo dijo el apóstol Pablo? ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién es capaz de enseñarle a Dios? ¿Quién? Si Él con 2 dedos de la mano, dice el profeta, levanta el polvo de la tierra, con su palabra hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, ¿quién le va a enseñar a nuestro Dios? Isaías 42 verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no te dejes engañar dándole gloria a otro, porque dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, ningún otro. A nadie más tienes que darle gloria, ni mi alabanza se la vas a dar
no esculturas. No dejes que empañe el enemigo la imagen de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Muchos dicen tener la verdad. Todas las iglesias dicen tener la verdad. Yo te quiero decir que la verdad no es una iglesia, mucho menos es una religión, mucho menos es una tradición. La verdad se llama Jesucristo. Y si tú estás poniendo tu confianza en alguien más que es Jesucristo, estás engañado. Te engañó Satanás. Te engañó Satanás. Y en esta tarde te está diciendo el Señor: quiero que salgas de ese engaño, que conozcas al Dios verdadero, que conozcas al único que es el camino, la verdad y la vida que tú necesitas. Aleluya. Juan 17:17, Jesús orando por sus discípulos decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. ¿Cuántos han comprobado que la palabra del Señor es verdad? No le permitas al diablo que la ponga en duda entonces. No permitas ese diálogo, porque te va a ganar. Él es un mentiroso. Por eso Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, aleluya, permanece para siempre. Gloria a Dios. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es palabra del mismo Dios. Crea la palabra del Señor. Creamos a la palabra del Señor. Por lo tanto, amado hermano, debemos estar seguros no solamente de quién es Dios y su palabra, sino que también debemos estar seguros de quién dice Dios que somos nosotros y lo que ha planeado para nosotros. Eso también es importante. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que si tú y yo hemos creído en Cristo, dice que Él nos da el derecho de ser llamados, la potestad de ser llamados, dígalo, hijo de Dios. Entonces, si tú has creído en Cristo, le has recibido en tu corazón, no dejes que el enemigo te haga sentir poca cosa. Tú vales mucho, eres un hijo de Dios, aleluya. Tu Padre cuida de ti. Tu Padre, si cuida de las aves, cuidará mejor de ti, aleluya. Porque tú y yo valemos más que las aves. Y así como el Padre humano se compadece de sus hijos, así el Padre celestial se compadece de todos aquellos que le aman y le temen. Somos sus hijos. Tienes que saber quién eres en Cristo Jesús, que nadie lo ponga en duda. Y segundo, tienes que saber los planes que Él tiene para ti. Jeremías 29 verso 11 lo dice claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. ¿Por qué te quiere sacar el diablo de aquí? ¿Por qué el diablo te quiere alejar de las personas que te dicen la verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que esos pensamientos de paz que Dios tiene para tu vida, tú no los recibas. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Aleluya. Por último, cuando nosotros estemos sujetos con la verdad, con ese cinturón de la verdad que dijo Pablo, esa verdad de Dios nos ayudará a derribar toda estrategia de mentira y engaño del enemigo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, el mismo apóstol Pablo nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En un tiempo se puso de moda ese movimiento que decía: ¿y qué haría Cristo en este caso? ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese movimiento? Muy buen movimiento. Pero la pregunta no es ¿qué haría Cristo? Porque nosotros nos dimos cuenta en la Biblia lo que hizo Cristo. La pregunta más importante es ¿y qué haría yo? ¿Cierto? Porque sabemos lo que hizo Cristo, y muchas veces, aunque sabemos lo que hizo Cristo, no hacemos lo que Cristo hizo. Eva sabía quién era Dios. Eva sabía lo que Jesús, o lo que Dios, perdón, había dicho. Tenía comunión con Dios, pero no hizo lo que Dios había dicho. Así que la pregunta no es ¿qué haría Jesús?, sino la pregunta es ¿qué voy a hacer yo? ¿Estamos? Ponte de pie, por favor. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Te vas a alejar del lugar de ayuda? ¿Le vas a permitir al enemigo que te mienta, que te engañe y te saque del hospital de almas? ¿Te vas a atrever a seguir dialogando con él, escuchando sus pensamientos que pone en tu mente, sus palabras que ponen en tu mente? O mejor dices: prefiero derribar todos esos argumentos, todos esos pensamientos, y prefiero sumergirme en la presencia de mi Padre y en su palabra. Porque sé lo que hizo Jesús, pero también quiero saber lo que voy a hacer yo. Porque lo que yo tengo que hacer es hacer lo mismo que hizo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que estamos luchando con el padre de toda mentira, con el homicida desde el principio, con el que ha engañado al mundo entero. Ayúdame, Señor, a entender que yo no puedo en ningún momento darme el lujo de dialogar con Satanás. Yo no puedo en ningún momento darme el lujo de permitir que las moscas se paren sobre mi cabeza. Pueden volar sobre mi cabeza, pero no voy a permitir que se paren en mi cabeza, mucho menos en mi cara, mucho menos en mis ojos, mucho menos en mis oídos, mucho menos en mi boca, mucho menos en mi lengua o dentro de mí. Ayúdame a entender que necesito estar sujeto con la verdad, Padre, porque solamente tu palabra es verdad. Iglesia, toma este minuto, por favor, y dile al Señor: ayúdame a ceñir mi entendimiento con tu verdad. No quiero permitir que el diablo empañe la imagen que tu palabra me dice de quién eres tú. No voy a permitir tampoco trabajar a favor del diablo y empañar la imagen del padre de la familia. Yo no soy una serpiente, yo no soy un demonio, yo soy un hijo de Dios. No estoy para hablar mal de nadie, no estoy para dañar a nadie, estoy para bendecir. Fui llamado para ser bendición, para heredar bendición, y quiero bendecir en mi hogar, en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que esté. Quiero bendecir. Permíteme, Señor, en el nombre de Jesús,
que mi entendimiento esté ceñido con la verdad, para derribar todo argumento, para derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque si Satanás pudo engañar a Eva, una mujer que te conocía, una mujer que sabía distinguir tu voz, una mujer que tenía comunión contigo y una mujer que sabía lo que tú habías dicho, entonces eso nos indica que hay un gran riesgo en que nosotros podamos ser engañados si permitimos un diálogo con el padre de toda mentira. Señor, ayúdanos a silenciar la boca del enemigo, a silenciar las mentiras que vienen a nuestro alrededor, a silenciar el engaño que trae el diablo a nuestras almas, a nuestros oídos, a taparle la boca. No puedo platicar con él, me va a engañar. Lo intentó con Jesús, trató de empañar la imagen del Padre. Le dijo: arrójate, arrójate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Lo intentó con el Hijo de Dios. Si lo intentó con el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, claro que lo iba a intentar con nosotros. Pero Jesús estaba ceñido con la verdad, porque Él mismo es la verdad. Padre, gracias. No permitas que ninguno de nosotros seamos apartados de la verdad. No permitas que el enemigo gane terreno y que impida que sigamos estando en el lugar donde la palabra se predica, porque donde tu palabra se predica la verdad. Ayúdanos, Señor. Y si ha habido aquí mujeres que han actuado como la serpiente y han envenenado a sus hijos, Padre, te pido que las perdones. Y si ha habido aquí padres que han actuado como el demonio y han empañado la imagen de la mamá, te pido, Señor, que los perdones también, porque quizá lo han hecho en ignorancia, pero el día de hoy han aprendido que no trabajan para el enemigo. Por lo tanto, nos arrepentimos y te pedimos perdón para poder, señores, resistir en el día malo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.